Mi mamá se casó con el mejor amigo de mi papá, que ya había muerto, y trató de matarme en mi fiesta de cumpleaños número 18 porque no encajaba en su idea de una familia perfecta. Nunca tuve una buena relación con mi mamá, Abigail, que tiene 42 años. Desde siempre, sentí que no me quería. Soy una chica de 18 años, y ella siempre me vio como un error. A menudo le escuchaba decirle a sus amigos que ojalá nunca hubiera quedado embarazada de mí. Decía que haberme tenido arruinó su carrera como agente inmobiliario y la obligó a quedarse en un matrimonio que nunca quiso. Mi papá, Robert, murió el año pasado a los 45 años, a causa de un derrame cerebral repentino. Apenas 2 meses después de su muerte, mi mamá se casó con Henry, de 44 años, quien había sido amigo de mi papá. Henry estaba divorciado y tenía una hija de 16 años llamada Sonia. Desde que tengo memoria, siempre noté lo diferente que mi mamá me trataba en comparación con otros niños. Cuando mis primos nos visitaban, ella los recibía con abrazos, besos y cumplidos. Pero conmigo, solo tenía críticas y palabras duras. Si sacaba una A en la escuela, me decía que debería haber sacado una A. Si ganaba el segundo lugar en una competencia, me preguntaba por qué no había ganado el primero. De niña, intenté esforzarme más, pero mi mamá controlaba todo de mí, mi apariencia y mis intereses. Cuando tenía 8 años, quería tomar clases de ballet como mis amigas, pero ella me obligó a hacer karate porque decía que el ballet era muy femenino y débil. Nunca me dejó crecer el cabello, siempre me lo cortaba como si fuera de niño, lo cual odiaba. Mi ropa consistía en jeans holgados y camisetas, porque se negaba a comprarme vestidos o faldas. Cuando lloraba por eso, me decía que dejara de ser tan femenina y dramática. La única persona que hizo mi infancia soportable fue mi papá. Él era profesor de literatura en la universidad y siempre me traía libros para leer. Todos los fines de semana teníamos nuestro tiempo especial de padre e hija. A veces íbamos a pescar al lago local y otras veces veíamos partidos de béisbol mientras comíamos hot dogs. Mi papá me enseñó a lanzar un golpe perfecto y siempre era el que aplaudía más fuerte en mis torneos de karate, aunque sabía que en secreto los odiaba. Él siempre me defendió cuando mi mamá tiró mi mochila rosa porque decía que era demasiado femenina. Cuando ella se negó a dejarme participar en el club de teatro de la escuela porque decía que era una pérdida de tiempo, él me compró una nueva mochila y logró convencerla de que el teatro se vería bien en mis solicitudes escolares. Mi papá no era perfecto. A veces deseaba que le hubiera plantado más cara a mi mamá, pero siempre hizo todo lo posible para protegerme de su trato duro. Todo cambió cuando mi papá murió el año pasado. Estaba dando su clase favorita sobre Shakespeare cuando sufrió un derrame cerebral masivo. Aunque la ambulancia llegó rápido, ya era demasiado tarde. Perdí no solo a mi papá, sino también a mi mejor amigo, mi protector y la única persona que realmente me amaba. La reacción de mi mamá ante su muerte me sorprendió incluso más que la pérdida en sí. No derramó ni una lágrima. En el funeral, mientras yo lloraba inconsolablemente, ella solo estaba parada mirando su teléfono y diciéndole a la gente que no lloraran porque arruinarían su maquillaje. Al día siguiente, empezó a limpiar el closet de mi papá, donando su ropa y libros sin siquiera preguntarme si quería quedarme con algo. Solo 2 meses después de enterrar a mi papá, mi mamá anunció que se casaría con Henry. Henry había sido amigo de mi papá desde la universidad y nos visitaba seguido. Él era un arquitecto exitoso, divorciado desde hacía años, porque su esposa lo había abandonado a él y a su hija Sonia cuando ella tenía apenas 2 años. Siempre me había caído bien Henry. Era amable, divertido y a veces nos traía pequeños regalos a mí y a Sonia cuando venía a visitarnos. Cuando Henry y Sonia se mudaron a nuestra casa, mi mamá se convirtió en una persona completamente diferente, al menos con Sonia. Se volvió la madrastra perfecta, la ayudaba con la tarea, la llevaba de compras y siempre estaba elogiando sus logros. Incluso publicaba fotos de ellas juntas en las redes sociales con subtítulos como, "Finalmente tengo la hija que siempre quise", o, "Soy tan bendecida de tener a este ángel en mi vida". El contraste entre cómo trataba a Sonia y cómo me trataba a mí era doloroso de ver. Si Sonia mencionaba que le gustaba un vestido, mi mamá lo compraba de inmediato. Pero si yo necesitaba zapatos nuevos porque los míos tenían agujeros, me decía que esperara hasta el próximo mes. Durante la cena, Sonia siempre podía elegir el menú, mientras que yo tenía que comer lo que me sirvieran. Si Sonia quería repetir comida, mi mamá felizmente le servía más. Pero si yo pedía más,
hacía comentarios sobre mi peso, a pesar de que estaba en el equipo de natación y perfectamente saludable. Mi mamá también comenzó a excluirme de las actividades familiares. Todos los fines de semana planeaba salidas con Henry y Sonia, iban a centros comerciales, parques de atracciones o al cine, pero nunca me invitaban. Cuando le pregunté por qué no podía ir, me dijo que ya estaba muy grande para salidas familiares y que debería concentrarme en estudiar. Incluso convirtió mi sala de estudio en un estudio de arte para Sonia sin pedirme permiso. Terminé haciendo mi tarea en mi cama o en la mesa del comedor. Las cosas empeoraron cuando mi mamá comenzó a hablar mal de mí con Henry. Ella tergiversaba todo lo que hacía para hacerme quedar mal. Si pasaba tiempo en mi habitación estudiando, le decía a Henry que era antisocial y que me negaba a convivir con la nueva familia. Si salía con mis amigos del equipo de natación, decía que era rebelde y que llegaba tarde, aunque siempre respetaba mi horario. Cuando conseguí un trabajo de medio tiempo en la biblioteca local, le dijo a Henry que solo estaba tratando de evitar pasar tiempo con ellos. Afortunadamente, Henry no se dejaba engañar fácilmente. Muchas veces me defendía y cuestionaba las acusaciones de mi mamá, lo que solo la hacía más decidida a deshacerse de mí. El mes pasado, mi mamá sugirió que vendiéramos la casa y nos mudáramos a otra para empezar algo nuevo. Lo que mi mamá no le dijo a Henry sobre vender la casa es que la propiedad pertenecía a mi papá, y él me la dejó en su testamento. Aunque no puedo heredarla hasta que cumpla 21 años, sigue siendo técnicamente mía. Henry se negó a mudarse, argumentando que cambiar de escuela interrumpiría tanto mi educación como la de Sonia. Mi mamá estaba furiosa, pero no podía mostrarlo. En lugar de eso, se portaba más amable conmigo cuando Henry estaba cerca, pero cuando no estaba mirando, su trato era horrible. Tiró todas las fotos de mi papá diciendo que se habían dañado durante la limpieza, regaló mis juguetes de la infancia a la caridad sin siquiera preguntarme, y hasta empezó a cerrar la cocina por las noches. Le dijo a Henry que lo hacía porque yo robaba comida, cuando en realidad a veces estudiaba hasta tarde y me daba hambre. Intenté hablar con Henry sobre cómo me trataba mi mamá, pero ella siempre encontraba la manera de interrumpirme o cambiar el tema. Incluso empezó a monitorear mis llamadas telefónicas y a leer mis mensajes de texto. La única razón por la que todavía podía comprar mi almuerzo en la escuela era porque Henry me dio su tarjeta de crédito al darse cuenta de que mi mamá había dejado de preparármelo. Mi cumpleaños número 18 es la próxima semana, y Henry quiere organizarme una fiesta. Está planeando invitar a mis amigos de la escuela, a mi equipo de natación y a algunos miembros de la familia. Mi mamá trató de cancelar la fiesta, diciendo que haría sentir mal a Sonia porque ella no tuvo una gran celebración en su cumpleaños número 16. Pero Henry insistió en que cumplir 18 años era especial y que merecía una celebración. Debería estar emocionada por mi fiesta, pero no lo estoy. Estoy aterrada por cómo mi mamá podría reaccionar. Cuando Henry ignoró sus objeciones, la mirada en sus ojos me dio escalofríos. Puedo sentir que mi mamá está planeando algo, pero no sé qué. Ahora estoy escribiendo esto desde mi cama de hospital, con tubos conectados a mis brazos y monitores sonando a mi alrededor. Mi mamá intentó matarme en mi fiesta de cumpleaños, y todavía no puedo creer que estas palabras sean reales. Sin embargo, no hay otra manera de describir lo que pasó. Mi fiesta de cumpleaños número 18 empezó perfecta. Henry transformó nuestro patio trasero en un espacio hermoso para la celebración. Había luces colgando de los árboles, globos de colores por todas partes y una enorme pancarta que decía, «Feliz cumpleaños 18». Contrató un servicio de catering profesional, ordenó mi pastel favorito de chocolate con relleno de fresa, e incluso consiguió un DJ para poner música. Mi mamá fingió estar emocionada por todo. Ayudó con las decoraciones, recibió a los invitados con una gran sonrisa y seguía diciéndoles a todos lo feliz que estaba de celebrar el cumpleaños de su pequeña niña. Mirando hacia atrás, debí sospechar. Nunca antes me había llamado su pequeña niña. La fiesta fue increíble. Vinieron mis amigos del equipo de natación, mis primos y algunos familiares de Henry. Incluso aparecieron mis vecinos de la infancia con regalos. Todos estaban bailando, comiendo y pasándola muy bien. Henry parecía orgulloso mientras les mostraba a los invitados todo el lugar, y Sonia, sorprendentemente, fue amable conmigo y me ayudó a abrir mis regalos. A la hora de la cena, el servicio de catering comenzó a servir la comida. Habían montado diferentes estaciones, una para pastas, otra para carnes a la parrilla y otra para ensaladas.
Todos se estaban levantando para llenar sus platos cuando mi mamá se acercó a mí. Mi mamá se acercó sosteniendo un plato de pasta con salsa cremosa y me dijo que había pedido especialmente a los proveedores que lo prepararan para mí. Me sorprendió, porque mi mamá nunca me servía comida. De hecho, solía quejarse si le pedía que me pasara algo durante las comidas. Pero esa noche estaba actuando diferente, sonriendo cálidamente e insistiendo en que quería hacer mi cumpleaños especial. Pensé que tal vez, por fin, estaba tratando de cambiar. Tomé un bocado de la pasta, sabía diferente, pero no podía entender por qué. Al segundo bocado, sentí que mi garganta empezaba a doler. Poco después, mis labios comenzaron a hormiguear e hincharse. Traté de hablar, pero las palabras no salían. Lo último que recuerdo antes de derrumbarme fue a mi mamá parada ahí, mirándome con una expresión extraña. Soy severamente alérgica a los mariscos, algo que mi mamá sabe muy bien. Cuando tenía 5 años, tuve una reacción grave a los camarones y casi muero. Desde entonces, siempre llevo un EpiPen y soy extremadamente cuidadosa con lo que como. Mi mamá siempre se encargaba de informar sobre mi alergia en las cafeterías de la escuela, restaurantes y casas de amigos. Henry actuó rápidamente cuando me vio colapsar. Buscó mi EpiPen en mi bolso, pero no pudo encontrarlo. Alguien llamó a una ambulancia mientras él intentaba mantenerme consciente. Los paramédicos llegaron en cuestión de minutos y me llevaron al hospital lo más rápido posible. Los médicos me dijeron después que, si no hubiera recibido atención médica tan rápido, podría haber muerto. Mientras estaba inconsciente, el hospital realizó pruebas y encontraron altos niveles de proteína de mariscos en mi sistema. También descubrieron que la salsa de pasta había sido mezclada deliberadamente con pasta de camarones. No fue un accidente ni un caso de contaminación. La cantidad de pasta de camarones era sustancial, mucho más de lo que se usaría solo para dar sabor. Cuando recuperé la conciencia, recordé algo importante: tenemos cámaras de seguridad en la cocina porque a Henry le gusta monitorear quién entra y sale cuando no está en casa. Le pedí a mi amiga Emma que revisara las grabaciones de ese día. Lo que encontró confirmó mis peores temores. El video muestra a mi mamá entrando a la cocina mientras los proveedores de catering estaban instalando todo en el patio trasero. Sacó un frasco de su bolso, y Emma lo identificó como pasta de camarones. Mi mamá mezcló la pasta de camarones con una porción de salsa para pasta. Después, encontró mi bolso colgado en la puerta de la cocina, sacó mi EpiPen y lo tiró a la basura. La marca de tiempo del video muestra que esto sucedió solo 30 minutos antes de que me trajera el plato de comida. Aún no le he contado a Henry sobre el video. Los médicos quieren mantenerme bajo observación un día más, y estoy planeando mostrarle las grabaciones después de que me den de alta. La policía ya vino a visitarme porque el hospital informó sospechas de manipulación de alimentos, pero les dije que necesitaba tiempo para procesar todo antes de hacer una declaración. Lo peor no es que mi mamá intentó matarme. La peor parte es recordar cómo ella se quedó allí mirando mientras yo luchaba por respirar, sin hacer nada para ayudarme. No llamó a nadie ni trató de encontrar mi EpiPen. Ella solo me miraba, probablemente esperando que muriera antes de que alguien pudiera salvarme. Mi amiga Emma ha estado quedándose conmigo en el hospital porque tengo demasiado miedo de estar sola. Me dice que mucha gente de la fiesta me ha estado llamando y enviando mensajes para ver cómo estoy. Henry me visita 2 veces al día, me trae ropa limpia y comida de casa. Sigue disculpándose, diciendo que debería haberse dado cuenta antes de que algo andaba mal. Sonia vino una vez y parecía realmente molesta por lo que pasó. Los médicos dicen que puedo irme a casa mañana, pero no sé si puedo vivir allí sabiendo que mi mamá intentó matarme en esa casa. Sigo pensando en todas las veces que me maltrató durante los años. Me pregunto si ella siempre estuvo planeando deshacerse de mí o si fue una decisión repentina. De cualquier manera, sé que necesito mostrarle a Henry el video. Él se merece saber la verdad sobre la mujer con la que se casó. Actualización 2. Ayer finalmente reuní el coraje para mostrarle a Henry las grabaciones de seguridad. Le pedí que viniera a mi habitación después de que mi mamá se fuera a su clase de yoga. Cuando vio el video de ella mezclando deliberadamente pasta de camarones en mi comida y tirando mi EpiPen, se puso completamente pálido. Sus manos comenzaron a temblar y miró el video 3 veces, como si tratara de encontrar otra explicación para lo que estaba viendo. Al principio, Henry no dijo nada, solo se quedó allí sentado mirando la pantalla con expresión de sorpresa. Luego empezó a hacer preguntas,
¿Había hecho cosas como esa antes? ¿Por qué no le había dicho antes? ¿Cuánto tiempo había sabido sobre el video? Le expliqué todo, cómo mi madre siempre me había tratado mal, cómo cambió después de casarse con él y cómo se obsesionó con crear una familia perfecta, con solo él y Sonia. Henry llamó de inmediato a la policía, llegaron en cuestión de minutos y tomaron copias de las imágenes de seguridad mientras revisaban la evidencia. Mi madre llegó temprano a casa después de yoga y se congeló al ver que la casa estaba llena de policías. Henry la confrontó sobre el video, y ella trató de mentir, alegando que yo había pedido la pasta específicamente, pero las imágenes mostraban claramente que ella lo había planeado todo. La policía la arrestó allí mismo en nuestra sala de estar mientras la esposaban. Ella empezó a gritar que todo era mi culpa. Dijo que yo era la razón por la que su vida estaba arruinada, que me había atrapado en un matrimonio con mi padre y que ahora estaba tratando de arruinar su segunda oportunidad de ser feliz. Incluso culpó a mi padre, diciendo que él la obligó a quedarse conmigo cuando quería abortar. Durante el interrogatorio en la estación de policía, mi madre finalmente se derrumbó y confesó todo. Admitió que nunca amó a mi padre y que solo se casó con él porque quedó embarazada de mí. Dijo que había estado planeando dejarlo, justo antes de morir. Mi madre también reveló que se casó con Henry tan rápido después de la muerte de mi papá porque sabía que él era rico y quería asegurarse un futuro. La policía encontró mensajes de texto perturbadores en su teléfono. Había estado discutiendo su plan de matarme con alguien durante semanas. Los mensajes hablaban sobre cómo hacer que pareciera un accidente y mencionaban específicamente mi alergia a los mariscos. La policía todavía está investigando con quién estaba enviando esos mensajes, pero creen que podría haber sido alguien de su clase de yoga. Henry estaba devastado por todas estas revelaciones. Siguió disculpándose conmigo, diciendo que debería haber visto las señales antes. Inmediatamente solicitó el divorcio y consiguió una orden de restricción temporal contra mi madre. También contactó a su abogado para iniciar los procedimientos de adopción, diciendo que quiere convertirse legalmente en mi padre si yo estoy dispuesta. La investigación policial descubrió más detalles impactantes. Después de que mi padre murió, mi madre de alguna manera había obtenido acceso a sus cuentas y había transferido grandes sumas de dinero a una cuenta secreta a su nombre. También había estado tratando de encontrar formas de vender nuestra casa antes de que yo cumpliera 21 años, aunque eso estaba prohibido en el testamento de papá. Sonia está luchando por procesar todo esto. Ayer vino a mi habitación llorando, diciendo que se sentía culpable por no haber hablado antes sobre lo mal que me trataba mi madre. Le dije que nada de esto era culpa suya, que solo era una niña. Mi madre quedó atrapada en medio de sus planes retorcidos. El fiscal de distrito está presentando cargos de intento de asesinato en su contra. Dicen que, con la evidencia en video y su confesión, es probable que pase mucho tiempo en prisión. También están investigando el fraude financiero que cometió después de la muerte de mi papá. La parte más difícil de todo esto es darme cuenta de que mi madre me odiaba tanto que estaba dispuesta a matarme. Sigo preguntándome si había algo que podría haber hecho de manera diferente, si de alguna forma pude haber hecho que ella me amara. Pero Henry me dice que tengo que dejar de culparme, que algunas personas son simplemente tóxicas e incapaces de amar. Por ahora, mi madre está en la cárcel, esperando juicio. Le han negado la fianza porque la policía la considera un riesgo de fuga. Encontraron evidencia de que había estado investigando países sin tratados de extradición. No sé qué va a pasar después, pero al menos sé que ahora estoy a salvo. Henry y Sonia me han apoyado increíblemente y, por primera vez en mi vida, siento que realmente podría tener una familia verdadera. Mi madre todavía está en prisión, esperando juicio. La investigación policial reveló detalles aún más inquietantes sobre sus planes. Encontraron un cuaderno escondido en su bolso de yoga donde había escrito diferentes formas de envenenar a alguien y hacerlo parecer un accidente. Había investigado varios métodos en línea e incluso tomó notas sobre cuáles serían más difíciles de detectar en una autopsia. La persona a la que le estaba enviando mensajes resultó ser su instructor de yoga, Mark. Él confesó que ella había estado planeando mi asesinato durante meses. Le dijo que necesitaba deshacerse de mí para asegurar su futuro con Henry. Mark guardó todas sus conversaciones y se las dio a la policía. A cambio de una sentencia más leve, los mensajes mostraban que ella había considerado varios métodos antes de decidirse por provocar mi alergia a los mariscos. La investigación financiera sobre mi madre descubrió años de robo y fraude después de la muerte de mi papá.
Ella falsificó documentos para acceder a sus cuentas de jubilación y carteras de inversión. Transfirió casi 200,000 pesos a cuentas en el extranjero bajo nombres falsos. La policía también descubrió que había estado robando dinero de la firma de arquitectura de Henry, donde trabajaba como gerente de oficina. Henry me adoptó oficialmente la semana pasada, vendió su firma de arquitectura y nos mudamos a otro estado para comenzar de nuevo. Dijo que no podía seguir trabajando en la misma oficina donde mi madre había traicionado su confianza. Encontramos una hermosa casa cerca de una buena escuela y él está planeando abrir su propio pequeño estudio de arquitectura. Sonia y yo ahora asistimos a la misma escuela secundaria y nos hemos vuelto muy cercanas. Ella me dijo que siempre notó cuán diferente me trataba mi madre, pero tenía miedo de decir algo. Pensaba que si hablaba, mi madre también podría empezar a tratarla mal. Entiendo su miedo. Finalmente había encontrado una figura materna después de que su propia madre la abandonara. Los fiscales dicen que mi madre probablemente recibirá entre 15 y 20 años de prisión por intento de asesinato. Mi madre recibió más tiempo adicional por fraude financiero. Su abogado intentó negociar un acuerdo de culpabilidad, pero el fiscal de distrito se negó debido a la naturaleza premeditada de su crimen. ¿Quieren hacer un ejemplo con su caso? Mi madre todavía intenta comunicarse conmigo desde la cárcel. Envía cartas diciendo que está arrepentida y que no estaba pensando con claridad. La semana pasada envió una carta de 10 páginas explicando cómo mi papá arruinó su vida al dejarla embarazada y cómo yo le recordaba todas sus oportunidades perdidas. Dejé de leer sus cartas después de eso. A veces, por la noche, me quedo despierta preguntándome cómo una madre puede odiar tanto a su hijo como para intentar matarlo. Pero luego miro a mi nueva familia, Henry, que legalmente se convirtió en mi papá, y Sonia, que ahora es oficialmente mi hermana, y me doy cuenta de que la verdadera familia no se trata de la sangre, se trata de las personas que te aman y te protegen, sin importar lo que pase. Henry me inscribió en clases de baile, algo que mi madre nunca hizo. Permite que Sonia se una a mí a veces, y estamos planeando actuar juntas en un recital. Finalmente, me estoy dejando crecer el cabello y usando ropa que realmente me gusta por primera vez en mi vida. Me siento libre de ser yo misma. Sé que el juicio será difícil. Cuando comience el mes que viene, tendré que testificar y enfrentarme a mi madre nuevamente, pero ya no tengo miedo. Ahora tengo a mi verdadera familia apoyándome, y eso es todo lo que necesito. A veces, las peores cosas de la vida te llevan a las mejores personas, y yo, estoy agradecida de que, a pesar de todo lo que hizo mi madre, terminé encontrando personas que realmente me aman.